En esta noche, hermanos, no quiero quitarle mucho tiempo. El Evangelio no es tardado, el Evangelio es preciso, el Evangelio es directo. Y en esta noche, que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de aquellas personas que todavía no han recibido al Señor, que todavía no han reconciliado con el Señor. Muchos dirán, ¿por qué no hablar de padres? Voy a hablar de arrepentimiento, hermanos. Ese arrepentimiento necesario. Y vamos a comenzar en el libro de Mateo. Vaya, Mateo, capítulo 12. Versículo 38. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo capítulo 12, versículo 38, yo leeré. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. En otras palabras, yo soy más que Jonás, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se contaba la historia, hermanos. ¿Alguien conoce al pastor Billy Graham? ¿O alguien lo ha escuchado? Contaba el pastor una anécdota, que él presentaba a un predicador y le dijo: te va a tocar predicar por 20 minutos. Resulta que pasado media hora el predicador seguía predicando. Al cabo llegaron 2 horas y el predicador seguía. Entonces el pastor reconoce el error y dice que se cansó, agarró un micrófono y se lo lanzó. Y no le pegó al predicador, sino a una anciana que estaba en la primera fila. Y dice Billy Graham que la anciana le gritó y dice: pégueme de nuevo porque lo sigo escuchando. La cosa, hermanos, que quiero demandar es que la mujer que estaba enfrente pedía de nuevo el golpe porque estaba cansada de escuchar predicar al predicador. Hoy yo le estoy predicando, pero pregúntese: ¿cuántos predicadores le han predicado la palabra del Señor a usted? ¿Por medio de qué predicador usted se arrepintió? Nínive solo tuvo un predicador, y fue Jonás. Ahora tenemos muchos predicadores hablando del Señor Jesucristo y no hay arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermanos, es necesario. Este pasaje del cual habla Mateo se refiere al libro de Jonás, un libro de 4 capítulos, un libro muy controversial, porque si el Señor se arrepintió del mal que les iba a hacer y muchas cosas que hoy en día, pero uno de los libros más emocionantes en la Biblia, uno de los libros que contiene una historia tremenda de un gran pez, no una ballena, sino un gran pez. Amén. Un gran pez, eso declara la Biblia. El Señor está apuntando, cuando dijo que es como el profeta Jonás, está apuntando que Cristo moriría y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba. Y luego resucitaría entre los muertos, y ahora se presenta el Señor aquí como vivo. Amén. Eso es lo que habla Mateo. Los escribas y fariseos pedían señal. Señor, deseamos ver de ti señal. Quiero recordarles hoy en día, a lo largo de este año, estamos aún en marzo, amén, enero, febrero, marzo, en estos 3 meses han ocurrido muchas señales a nivel mundial. Vamos a empezar
por Brasil. ¿Alguien sabe la caravana que hubo en Brasil? No sé si alguien la miró, donde Satanás viene arrastrando al Señor Jesucristo en una carroza y lo vienen azotando, y más allá venían unos como demonios. Resulta, hermanos, que la gente pide señal y el Señor demandó una gran lluvia a Brasil y todo se destruyó. El Señor no puede ser burlado. Brasil estaba totalmente alegre un día, al siguiente día estaban desolados y tristes. Mandó un huracán el Señor, hermanos, que traspasaba las casas. No se compara con los huracanes de aquí. No es comparado. Esa es una señal de arrepentimiento para las personas. No solo eso, decía nuestro hermano Luis, también lo que acontece hoy en día en cada país. Resulta que en Choloma, hermanos, el mes de enero, también hubo una carroza de brujos, donde levantaron una imagen de lana, creo que era, o de tela. ¿Y saben qué pasó? Prácticamente, increíblemente, muchas personas no creen, pero fue tan real que un rayo partió esa imagen. Nunca se había visto en Honduras tanta idolatría de esa magnitud. En el impacto del rayo, hermano, murieron 3. Pero si usted ve, esas personas piden a un señal del Señor. Señor, muéstranos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. El Señor dijo: no tendrás más señal sino la señal de Jonás. ¿Por qué Jonás? Bueno, hermanos, Jonás odiaba a Nínive. Jonás no quería Nínive. Nínive era una ciudad rebelde, una ciudad idólatra. Era extremadamente una generación malvada y adúltera. Eso dice el libro de Jonás. Pero miren que el Señor se refiere a él y lo llama. El Señor llega y dice: Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás. Y ustedes saben la historia de que el Señor lo manda a Nínive a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? No quiso, sino que huyó de la presencia del Señor. Y vemos la historia sucesivamente. Y el Señor dice: esa es la única señal que tendrán. Lean el libro de Jonás. Lean el libro. Esta es la llamada historia del gran pez, una historia real, una historia que Jesús mismo mencionó, que Él atestiguó. Y hay millones de tipos de peces, hermanos. Hay millones de tipos de peces, pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena, ni por un tiburón, ni por un otro pez, sino que Jonás fue salvado y no destruido por un gran pez. Jonás, en su rebeldía, no le gustó el llamado que le dio el Señor. ¿Por qué? Porque él sencillamente no quería en su corazón. La ciudad es malvada, es la capital del imperio más poderoso en ese momento, un imperio extremadamente malo. Y el Señor dice: quiero que vayas a predicarles, Jonás. Quiero que prediques arrepentimiento. Quiero que les prediques. Y Jonás no quiso. Y si no se arrepienten, vendrá el juicio. Amén. Donde no hay arrepentimiento, viene el juicio. Llegaban sus ejércitos en la historia del libro de Jonás, pero Jonás no quería. Jonás no quería predicar al Señor. Entonces Jonás compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, todos conocen la historia, llegó una tormenta o una tempestad, un huracán les pegó y los marineros se asustaron, creyendo que iban a morir, y se preguntaban: ¿qué mal he hecho yo con mi Dios? Y no sabían qué pasaba en ese momento.
Y el capitán baja, solo es una historia resumida, hermanos. El capitán baja a la parte baja del barco y ve a Jonás dormido, tranquilo, relajado. Entonces el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás, escucha esa palabra, él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Jonás estaba huyendo de Dios, según él. Y el capitán lo despertó, y los marineros después echaron la carga, decidieron que junto con Jonás lo iban a tirar, pero Jonás él mismo admitió que él estaba mal y se preguntaba: ¿qué haremos contigo? Jonás dice: lánzame por la borda, y cuando caiga por la borda el mar se calmará. Y el salmista David dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. Y mire que Satanás siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios, pero no va a poder. Jonás pensó que había pagado el pasaje más importante de su vida, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un gran error. El pasaje más costoso, grábese esa frase, el pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio, porque la paga del pecado es muerte. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás, y Jonás cambió de opinión. Y Dios preparó un gran pez, 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo Jonás adentro del pez. Algo terrible, hermanos. Algo inimaginable para uno. Algo que estremece estar en el vientre de un gran pez. Y hay 2 formas de encontrar juicio. Una forma es resistir o ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios. Hay 2 formas de juicio: resistir y seguir hundiéndose en el pecado, o volvernos a Dios. Jonás estaba pasando una de sus experiencias más completas en su vida. Pedro, hermanos, caminó sobre las aguas, amén. Pero comenzó a mirar alrededor. ¿Y qué pasó? Perdió su blanco, que era Cristo, y empezó a hundirse y dijo: Señor, sálvame. Otra gran experiencia, hermano. La Biblia enseña que estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. La Biblia enseña, hermano, que nosotros somos un cuerpo, pero dentro de nuestro cuerpo está un espíritu, un alma. Y esa es la parte con la que podemos tener comunión con Dios, pero está muerta en el mundo hoy en día. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando Él llega a la vida de las personas. Y luego te arrepientes de tus pecados y recibimos a Cristo, nos reconciliamos con Él y Él se vuelve nuestro Señor y Salvador. Dios provee, hermanos, todos los medios de escape. ¿Está usted como Nínive? El Señor es el medio de escape de esa generación. Pero nada más hay que leer el libro de Jonás. Arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, entonces hay juicio.
ustedes no tendrán más señal que esa señal, les dijo el Señor Jesús. Arrepiéntanse, porque uno más grande que Jonás está aquí, y soy yo, dijo el Señor. Uno más grande, hermano. El Señor nos da esa historia, nos cuenta esa historia en su palabra, que lo mismo pasó con el Señor 3 días y 3 noches en la tumba, pero luego resucitó y Él está vivo. Esta noche, hermanos, Dios quiere entrar a su corazón y cambiar la dirección de su vida y darle paz y gozo como nunca antes ha conocido. El evangelio de Jonás en Nínive. El Señor, hermanos, dio una orden y el pez vomitó a Jonás y lo echó en tierra firme. Oh, qué maravilloso. El Señor dio una segunda oportunidad y el Señor le está dando una segunda oportunidad a usted. Y usted va a leer la historia de Jonás. Jonás oró. Yo solo la resumo nada más. El cual el Señor, hermanos, es tan perfecto. Jonás 3:1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La primera vez Jonás no quiso y huyó de Dios. La segunda vez vino palabra de Jehová y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, el mensaje de arrepentimiento. Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor, y él clamó y dijo: a esa generación Dios los librará por otros 40 días, pero arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque el juicio ya viene. Ese no era en sí Jonás, sino Dios a través de Jonás. Pero Jonás, hermano, no quería hacerlo, no sentía ganas de hacerlo. El mensaje de Jonás que llevaba por medio del Señor no daba promesa de misericordia, sino que era un mensaje de arrepentimiento. Pero algo sucedió en aquella generación perversa, amén. Dice su palabra que las personas de Nínive creyeron el mensaje, y la Biblia dice que hubo un avivamiento tan grande, hermano, ahí, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo. Era una ciudad tal vez de 600,000 personas, depende del comentario bíblico que tenga. Todas las ciudades del rey, hasta el más bajo, se arrepintió. El rey se quitó el manto real, también lo dice la Biblia. Bajó del trono, fue a la calle, a la tierra en silicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvas. Ese es poder de Dios, hermano. No tendrán otra señal sino la del Hijo del Hombre. Todo se entorna, hermano, en la cruz. Ese es el mensaje, arrepentimiento. Y yo sé que hay más de algún corazón, hermano, que necesita arrepentimiento. Y así como pasó en Nínive, puede pasar aquí. Todos obedeciendo al Señor. Como ese mensaje que impactó, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, decía el Señor, con esta generación, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Todos convertidos por el evangelio del Señor Jesucristo, amén. Qué privilegio, hermanos.
Pero ¿qué pasa si no hay arrepentimiento? Entonces viene juicio. ¿Qué otra señal queremos hoy en día más lo que acontece en el mundo? Cada enfermedad, hermano, cada peste, terremoto, huracán o lo que sea, es una señal demandada por el Señor para que lleguemos al arrepentimiento. Si no, hermano, el juicio le va a agarrar. Y tornamos al principio de la Biblia, en la historia de Noé. El Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años antes del juicio, que era el diluvio. Pero note el amor del Señor. Dios les dio 120 años para que se arrepintieran, y si no se arrepentían, iban a ser destruidos. ¿Y pasó, hermano? Sí pasó. Excepto una familia y los animales, que fueron más obedientes que las personas. Y el Señor dijo: porque pasados aún 7 días, otros 7 días de misericordia, y haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Es promesa del Señor. El Señor cumple todo lo que Él dice, hermano. Amén. ¿Cómo pensaban en el día de Noé? Tanta mentira. El Señor, ¿sabe por qué las personas no creían en el diluvio? ¿Alguien sabe por qué no creían en el diluvio? Porque nunca había llovido. Pero como el Señor lo dijo, iba a pasar, y así pasó. Entonces todos los que se arrepintieron, Noé y su familia, alcanzaron misericordia, mas las demás personas alcanzaron el juicio, y el Señor los destruyó. Jonás, hermano, estaba predicando a Nínive lo mismo: arrepentimiento y salvación. Jonás tal vez tuvo un momento de debilidad, pero no necesariamente era un hombre débil, no. La historia nos dice que Jonás, hermano, no entendía el amor de Dios hacia Nínive. Jonás no entendía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no los destruyes y ya? Mire que la historia de Jonás nos dice que el Señor preparó una planta. La Biblia dice calabacera. Es un estilo de planta, la cual creció sobre Jonás para hacerle sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la planta. El problema fue que Jonás se enamoró de la planta, perdiendo el enfoque en el Señor. Entonces viene el Señor y hirió la planta. ¿Y saben qué pasó? Jonás se enojó hasta la muerte, dice. Entonces Dios, hermano, nos dice: si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, Jonás amó esa planta, ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive que yo planté? ¿Por qué no entiendes mi amor hacia ustedes ahorita? Jonás no entendía el amor de Dios hacia los pecadores por salvación, hermano, por arrepentimiento. Esa ciudad que yo le dediqué años de atención y en los que he trabajado con amor eterno, esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Como dice su escritura, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Cuando el Señor hirió la planta, entonces Jonás fue herido también.
pero él no entendía el amor del Señor a las personas. Él solo quería que lo amaran a él. Pero Dios mostró su amor a todos, hermanos. Dios muestra su amor. El Señor puso tiempo y esfuerzo a través de su familia para los padres y madres. El mismo Señor derramó su amor. Las cosas que obtenemos hoy en día es porque Dios muestra su amor para cada uno de ustedes y de mí. Todo es gracia. Amén. Había un juego, hermanos, de fútbol americano en Estados Unidos en el año 1929. Me encanta esta historia. Yo sabía que un día se las iba a contar. 1929, un juego de fútbol americano. En el juego estaban los dos equipos más importantes de California. Un jugador se confundió y corrió a la dirección incorrecta y cometió un gran fallo y un error. Terminó la primera mitad con un touchdown contra su equipo propio. El medio tiempo hay un descanso, amén, en los partidos. Aquel jugador lloraba amargamente como un hombre, pero lágrimas de niño lloraba, así como lloró el hermano Nata. Lloraba y lloraba, hermanos. Entonces el entrenador dijo: salid al juego, pero con el mismo equipo. Entonces el joven se sentó en una silla, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró. Y el entrenador lo sorprendió y le dice: ¿qué pasa? Él le dijo: no puedo hacerlo, lo he arruinado, cometí el error más grande. No puedo salir, deshonré la Universidad de California y no puedo enfrentar la multitud diciéndome que cometí el error más grande. Entonces el entrenador le dijo, y puso su mano sobre su hombro y dijo: Roy, levántate y regresa al juego, que solo va a la mitad. Y muchos decían: qué gran entrenador. Lo mismo pasó con Jonás. Y yo digo: qué gran Dios. Levántate, Jonás, y te doy una segunda oportunidad y ve, porque solo va a la mitad. Qué gran Dios. Cuando leí esta historia me conmovió mucho, porque todo el mundo piensa que al cometer un error será expuesto o alejado, pero Dios no es así, hermanos. Dios 7 veces cae, 7 veces le levanta. Ese es el poder de Dios. Y el Señor le está dando a algunos hoy en día una segunda oportunidad. Y eso es esta noche. Usted le conmueve cómo se arrepintió Nínive, pero ya se arrepintió usted. Qué bonito es el Señor, salvó a todo Nínive, incluso a Jonás lo hizo pasar por medio de esa gran prueba, pero ya se arrepintió usted con el Evangelio de Cristo. Es hoy, hermano, un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de salvación. Amén. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que el Señor nos habla. Y los fariseos no dijeron más palabra, porque el Señor estaba ahí. Cuando el Señor hablaba, todos callaban. Aunque querían sacarle muchas cosas, el Señor siempre les daba la mejor respuesta, hermano. No pida señal hoy en día para conocer a Dios. Las señales ya están. Ahora lo único importante es arrepentirse y llegar al Señor y ser libre de juicio. Esa es una gran historia, hermano. Léala, de Jonás. Pero no fue una historia agradable fue algo que costó en la vida de él.
Algo que el Señor le enseñó, cómo amar a las personas, así como amaba aquella planta. Así como muchas personas aman hoy en día más su casa que a Dios. Pero quien se la dio fue Dios. Por eso es que hay que amar a Dios por encima de todo. Me imagino que la mitad de las partes de la tierra, hermanos, en el diluvio se quedó por sus cosas materiales. La mayoría. Y otros porque realmente eran necios de corazón. En la venida del Señor así será, hermano. Aquellos que aman las cosas que no se ven y son celestiales, esos serán levantados. Amén. Puestos de pie, hermano, vamos a orar. Piense siempre en el arrepentimiento y el amor de Dios. Amén. Si fallamos, hermanos, arrepintámonos. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente aquí. Gracias por este momento, Señor, esta celebración del Día del Padre. Gracias por darnos el privilegio de serlo, Padre. Pero ayúdanos más que todo, Señor, a predicar tu palabra, a predicar arrepentimiento, Señor. Porque es importante, Padre, que las personas hoy en día se arrepientan, Padre. Y tú les libres del juicio, Señor. Gracias por esa gran historia de Jonás, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos amaste, Señor. Aún siendo pecadores, tu amor nos abrazó, Señor. Y tu mismo sacrificio nos salvó, Padre. Bendiga a cada uno de los hermanos. Si hay alguien, Señor, que todavía no tiene ese amor profundo por ti, Señor, y aún está en duda, te pedimos que hagas la obra, Padre, para que pueda conocer, Señor, al verdadero Cristo de la Biblia, Señor. A ese Cristo que otorga salvación y perdón, Padre. Gracias por este momento. Bendiga a las hermanas, a los hermanos, a los niños, Señor. Y a todas las personas, Padre, que luchan por el Evangelio a las afueras de este mundo peligroso, Padre. Ayúdanos a ser, Señor, predicadores adentro y fuera de la iglesia, Padre. Que las almas vengan, Señor, a ti. Y que tú, Señor, tú les perdones y les salves, Padre. Gracias te damos por este momento. Despídenos, Señor, en paz, que todo lo que acontezca y lo que falte puedas tomar control de ello, Señor. Gracias por tu palabra, que tu Espíritu Santo siempre haga la obra, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.